Detectaron 8 casos de meningitis en la provincia de Salta. Vamos a charlar sobre este tema y, por supuesto, la importancia de la prevención. Ya estamos en contacto con la doctora Claudia Toselo. Ella es médica infectóloga, integrante de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA. Doctora, gracias por esta comunicación. Los saluda Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Nahuel? Muchas gracias. ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por este contacto. Hablando de esta información que viene de la provincia de Salta, de meningitis, para contarnos un poco y profundizar acerca de esta enfermedad. ¿Qué es, cómo se trata y cómo una persona puede contraerla? Bueno, primero, para llevar un poco de tranquilidad, estos 8 casos que se han reportado en la provincia de Salta no constituyen un brote porque las causas de cada uno de estos pacientes son diferentes. Es decir, hay causas virales, hay causas bacterianas, hay un caso de tuberculosis, hay un caso de un hongo, es decir, que hay una agregación de casos, pero no hay un germen o una fuente común, Sí, por lo cual no se está enfrente de un brote, digamos. bien. Con respecto a la meningitis, hay que decir que es una infección del sistema nervioso central, de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, que si bien las causas virales son las más frecuentes y en general se resuelven espontáneamente, existen causas bacterianas que sí preocupan mucho porque pueden llevar a cuadros clínicos graves y a dejar secuelas. ¿Y esas Desde causas el punto, bacterianas a quiénes afectan principalmente? las causas bacterianas, fundamentalmente neumococo y meningococo, que son las bacterias más conocidas para todos nosotros, Sí. afectan a niños pequeños. De hecho, es una vacuna, la antineumocóxica, está indicada en el calendario nacional de vacunación desde los 2 meses de vida. Es decir, afecta a los niños pequeños y personas mayores de 65 años. Y después hay un grupo de cualquier edad que también está predispuesto a tener infecciones severas como la meningitis, por ejemplo, las personas con cardiopatías, las personas con EPOC, los inmunocomprometidos, los diabéticos, las personas con trasplantes, las personas que carecen del vaso, es decir, es una enfermedad potencialmente grave, pero que es prevenible con la vacuna. Por eso el primer punto de prevención Sí. es tener en cuenta si la persona está vacunada, si pertenece a los grupos de riesgo, si se trata de un niño, si el esquema de vacunación está al día. Y en el caso de los adultos, ¿cómo nos damos cuenta si recibimos la vacuna en nuestra infancia o si sabemos que no la tenemos, ir directamente a aplicarnos esa vacuna, ¿no? No, claro, los adultos probablemente no tengan la vacuna porque, digamos, la incorporación en el calendario no es tan antigua. Ok. El adulto lo que tiene que hacer es consultar con su médico. Si tiene más de 65 años, puede ir a vacunarse directamente, ni siquiera necesita una orden médica. Y si se trata de un menor de 65 años con alguna de estas enfermedades que mencioné recién, tiene que acudir al vacunatorio Claro. mencionando esta enfermedad y solicitando la vacuna. Ahora, doctora, nos llama la atención este número de 8 casos. Usted indica que no es un brote, pero al mismo tiempo en el noticiero hablamos todo el tiempo de que la gente no se está yendo a vacunar. ¿Puede haber un impacto en el resurgimiento de estas patologías a partir de esta decisión? Mira, los casos que están estos 8 casos que están reportados, nada más un caso es de meningitis bacteriana y no queda claro por el boletín qué bacteria es. Es decir, que los otros 7 casos no corresponden a neumococo ni a meningococo, que son las bacterias inmunoprevenibles. Ok, ¿Sí? ok. Pero en términos generales, si baja el nivel de vacunación en una población, claramente puede encontrarse un aumento del registro de los casos, pero no sería lo que está pasando al día de hoy en Salta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿O son diversos de acuerdo a cada caso y cada patología? Yo creo que hay que estar muy atentos ante la presencia de cefalea, que es el dolor de cabeza, sobre todo si es un dolor de cabeza inusual para la persona.
la presencia de vómitos. Claro está que si hay fiebre, la sospecha es aún mayor, pero estos síntomas nos tienen que alertar. Sí. Fiebre, cefalea, vómitos y cualquier otro estado que comprometa de forma general al paciente. Entonces, el personal de salud tiene que estar alertado y no minimizar estos síntomas. ¿La persona debe aislarse de su familia en su casa o cómo es la cotidianeidad para no contagiar, no? Claro, lo que pasa es que si estamos en presencia de una meningitis bacteriana, probablemente esa persona esté internada, ¿no? Y ahí se aplican las medidas de aislamiento. El paciente, en general, si tiene una meningitis o una meningoencefalitis, no se lo da de alta y se vuelve a su casa. Claro. Es decir, que en general esa persona se encuentra o en observación, si se trata de una meningitis viral, o se interna para tratamiento antibiótico. Y la meningoencefalitis también es un caso, por supuesto, más complejo, ¿no? ¿Cómo afecta a la persona? Exactamente. La meningitis la definimos cuando se inflama esta membrana que recubre el cerebro y la médula espinal. Y llamamos meningoencefalitis cuando también hay compromiso del cerebro, del encéfalo. Entonces es un cuadro similar, pero hay mayor compromiso de las funciones cognitivas. Claro. Y el paciente puede tener un cuadro clínico tal vez un poco más importante. Doctora, con respecto a lo que es la presencia de la enfermedad, ¿puede ser asintomática al principio? Es raro que sea asintomática, digamos, hay un periodo que se llama periodo de incubación, claro, que ahí a lo mejor la bacteria o el virus están generando la infección, pero todavía no se expresa. Después de este periodo de incubación, que es variable para determinados gérmenes, en general aparecen síntomas, siendo la cefalea, los vómitos y la fiebre los más característicos. Por ejemplo, en este reporte de la provincia de Salta hay 2 casos de meningitis tuberculosa. ¿Cómo conviven estas 2 patologías? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que si bien afecta principalmente las vías respiratorias y el pulmón, en algunos casos, y lamentablemente uno está viendo que esto se ve con más frecuencia, se produce lo que se llama una enfermedad diseminada. Entonces, el bacilo de Koch o el bacilo tuberculoso en algunos pacientes puede diseminarse y producir afección también del sistema nervioso central y puede dar meningitis tuberculosa. Claro, claro. ¿La tuberculosis es, digamos, siempre hubo casos en nuestro país o de alguna manera ya estaba erradicada? No, la tuberculosis es una enfermedad que siempre está, no es una enfermedad por el momento erradicable. La verdad que está viendo cada vez más casos de tuberculosis. Sí, y esto se asocia muchas veces con digamos, unas condiciones de vida tal vez un poco peores. Se dan personas porque se contagia por el hacinamiento, personas que tienen deficiencias nutricionales, y en los últimos años las estamos viendo en cualquier persona, digamos, ya no lo vinculamos tanto a la pobreza y al hacinamiento, sino que hoy en día la tuberculosis la podemos tener cualquiera de nosotros. Doctora, y ante todas estas enfermedades que nos está compartiendo y otras tantas que seguramente empiezan a circular, virales, bacterianas, la importancia de la vacunación. Hagamos un llamado a la población a que pueda aplicarse las vacunas correspondientes, ¿no? Sí, yo creo que lo primero y principal es estar atentos a los síntomas. Tanto las personas como el equipo de salud no deben minimizar los síntomas que mencionamos, cefalea, vómitos, fiebre. Aunque la persona haya tenido un cuadro gripal, un cuadro de faringitis, esto, lejos de descartar la meningitis, nos tiene que hacer pensar en la misma, ¿sí? Entonces, la población y el equipo de salud estar siempre con alta sospecha clínica. Y después, la consulta temprana. Más vale una consulta de más que decir, no, bueno, ya se me va a pasar, espero. Y por otro lado, tratar de garantizar el cumplimiento de los esquemas de vacunación.
Cuantos más vacunados tengamos en la población, menos posibilidades de infección, y sobre todo esto en la población pediátrica. Claro. Está lo que se llama el efecto rebaño. Cuando uno vacuna a los niños, baja y reduce la enfermedad en los adultos. Entonces es muy importante el cumplimiento y las mayores tasas de vacunación posible. Doctora, muy amable. Gracias por esta comunicación con nosotros. No, por favor, a disposición. Adiós. Era Adiós. la doctora Claudia Toselo, ella es médica infectóloga, integrante de la División de Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA a partir de estos casos de meningitis que surgen en la provincia de Salta. Indican que es un brote localizado, que no se extiende, pero claro, hacen el llamado, por supuesto, a la vacunación de los más chicos y las personas adultas mayores o con patologías previas.